Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar en el libro de Tito. Continuamos en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Y vamos a estar dando lectura los versos 1 al 5. La semana pasada estuvimos cubriendo el verso 1 y 2. Y hoy vamos a cubrir del 3 al 5. Pero vamos a dar lectura completo. Versos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Damos gloria al Señor por su palabra. La semana pasada hablábamos que no importa el rol que nosotros tengamos dentro de la sociedad, no importa el trasfondo cultural, económico que tú tengas, no importa si eres hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, no importa tu educación académica, no importando tus éxitos o fracasos profesionales, sin importar cuán oscuro es tu pasado o cuán necesitado está tu presente, el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina de la palabra de Dios, tiene poderosas implicaciones en la manera en que vivimos el día a día. Y es el fundamento para poder vivir vidas sanas y tener iglesias sanas. En otras palabras, lo que la palabra nos va a exponer en estos versos del libro de Tito, te toca a ti, te llega a ti, sin importar si eres hombre, mujer y cualquier tipo de diferenciación que podamos tener. La palabra de Dios impacta nuestras vidas. Hace un rato hablábamos del Evangelio. Cuán grandioso es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es tan glorioso que un niño puede mojarse los pies ahí en la costa, ¿cómo se dice la costa? La playa. Puede disfrutarse del Evangelio un niño, pero el teólogo más grande del mundo va a poder sumergirse en las profundidades de ese Evangelio. Hermanos, el Evangelio cubre todo. El Evangelio es desde el principio hasta el fin, es la historia de redención de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y debe impactar cada área de nuestra vida. En el Evangelio va a estar incluido nuestro pecado y va a estar incluido la grandeza de Dios y va a estar incluida la justificación y la santificación y todos esos términos teológicos que a veces suenan un poco complicados, ¿verdad? Pero el Evangelio va a cubrir todas las bases. Y si cubre todas las bases, cubre todas las áreas de tu vida. No solamente el domingo cuando venimos acá, no solamente el miércoles cuando estamos aquí a las 6:30 en nuestras reuniones de oración, cubre todo. Y son preguntas que nosotros debemos hacernos constantemente. ¿Cómo se ve el Evangelio en esta área de mi vida? Estoy reflejando el Evangelio en cómo hablo a mi esposa, en cómo trato a mi marido, en cómo disciplino a mis hijos, en cómo pienso cuando hablo, en cómo trato a mi vecino, en cómo trabajo, en cómo hago negocios, en cómo posteo en Facebook y en social media. ¿Todo eso está reflejando el Evangelio o no lo está reflejando? Hermanos y hermanas, lo que le estoy tratando de decir es que debería reflejar. Todas las áreas de nuestra vida refleja el Evangelio, no porque tú seas capaz de ponerlo en práctica, sino porque así de grande es el glorioso Evangelio de Jesucristo, que impacta cada área de nuestra vida. Le preguntaron en cierta ocasión al teólogo R.C. Sproul, ¿cuál es la idea central de la vida cristiana? A lo que él contestó,
La gran idea de la vida cristiana es coram Deo. Coram Deo captura la esencia de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Esta frase se refiere literalmente a algo que sucede en la presencia de Dios o ante el rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que hacemos y donde quiera que lo hacemos bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente y no hay lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Vivir bajo la soberanía divina implica, más que una sumisión reacia a la soberanía puramente motivada por el miedo al castigo, implica conocer que no hay meta más alta que ofrecer honor a Dios. Nuestras vidas deben ser sacrificios vivos, ofrecidos con un espíritu de adoración y gratitud. Con este concepto en mente de vivir coram Deo, de vivir delante de la presencia de Dios, vamos a volver al libro de Tito. Vamos a recordar lo que el apóstol Pablo le expone a Tito. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo vimos varias cosas? Tuvimos 3 semanas en esta parte donde él le escribe a Tito, un hijo común en la fe, para que ponga en orden las iglesias en Creta. Creta es una isla que tenía iglesias que estaban totalmente desordenadas. Y estas iglesias estaban desordenadas porque habían muchos falsos maestros que estaban predicando falsas enseñanzas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué le escribe Pablo a Tito? Porque estas falsas enseñanzas de los falsos maestros estaban distorsionando familias enteras. La falsa doctrina daña, la falsa doctrina mata. Y es importante que nosotros entendamos eso, que la solución que Pablo trae a Tito en esta carta es sana doctrina. El problema es la falsa doctrina, la solución es la sana doctrina. ¿Cómo se va a hacer? Primero, parte de lo que es la sana doctrina es tener un liderazgo sano. Hay que establecer pastores, personas que rindan y cubran los requisitos puestos por Dios, no puestos por el hombre, sino puestos por Dios, para que entonces ellos sean capacitados y puedan refutar a los falsos maestros y puedan exhortar a todos aquellos que son creyentes. Hermanos, la razón por la cual tienen que haber líderes que sean cualificados bíblicamente es porque es importantísimo que esos líderes puedan manejar eficientemente la palabra de Dios para exhortar al pueblo y refutar todas las falsas enseñanzas que hay. ¿Cuál es el propósito de eso? Para que sean sanos en la fe. Gloria a Dios por eso. Mira la misericordia de Dios, que aun cuando están estos falsos maestros, algunos porque puramente por maldad lo estaban haciendo, a lo mejor había uno que otro que estaba totalmente engañado. Y el propósito principal de la sana doctrina no es llenar nuestra cabeza de arrogancia, sino que va a ser para que sean sanos en la fe, para que vengan a Cristo, para que puedan conocer cuán pecadores son, pero cuán grande y misericordioso es Dios, y que puedan conocer la obra, el medio que Dios ha provisto para que seamos salvos en la persona de Jesucristo. De eso es que se trata el primer capítulo, y luego en el capítulo 2, verso 1, dice, pero en cuanto a ti, entonces a Tito dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo interesante de todo esto es que le dice lo que está de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la enseñanza de Dios. Un paréntesis aquí, doctrina es enseñanza, ¿ok? Lo hablamos la semana pasada, enseñanza. So, usted va a hacer todo basado en lo que usted ha aprendido. Y hay enseñanza buena y está la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios, esa es la que él se refiere como la
doctrina sana o la enseñanza sana, la enseñanza de Dios mismo. Ahora, cuando él dice esto, la enseñanza, la sana doctrina, inmediatamente va a la práctica y empieza a hablar a los ancianos. Y les dice, los ancianos tienen que ser prudentes, tienen que ser sobrios, tienen que ser dignos, tienen que ser sanos en la fe, tienen que ser sanos en amor, sanos en perseverancia. Y luego viene al verso 3. Una última referencia de la semana pasada. Lo que Pablo le dice a Tito para que Tito le diga a los ancianos, le aplica a los ancianos que son hombres mayores de edad, pero le aplica a todos nosotros. Nos aplica a todos. Pero tiene un énfasis en los hombres mayores o los hombres maduros. Eso es importantísimo que recalque eso ahora mismo, porque aquí tenemos hombres mayores. Y esto es algo que lo voy a repetir un poco más adelante a las mujeres, pero lo voy a decir ahora a los hombres. Los hombres necesitamos que usted esté activo, necesitamos que usted crezca en la palabra, porque necesitamos que usted dirija a otros jóvenes o otros hombres que son más jóvenes que usted, ya sea en edad, ya sea en experiencia. Si por casualidad estás pensando que tú no estás en esa categoría de hombre mayor, déjame dejarte saber que para ti siempre va a haber alguien más joven que tú. Siempre vas a ser alguien mayor para alguien más. So, crece en el evangelio, crece en la palabra con el propósito de que tú puedas compartir la grandeza del Señor que puede impactar la eternidad de otra persona. Eso es lo que estamos llamados a hacer como creyentes. Ahora vamos al verso 3. Y dice, asimismo, vamos a enfocarnos en este punto, sana doctrina para una conducta reverente. Y estos 3 versos, el enfoque principal es dirigido a la mujer, pero quiero que todos los hombres, jóvenes y niños, mantengan estas palabras para ustedes también. Las que no le apliquen ustedes, les voy a dejar saber cuándo es que no le aplica. Pero mientras tanto, voy a hablar a la mujer, pero le aplica a usted también. Amén, ¿me entendieron eso? Cuando no le aplique, se lo voy a decir, no, esto no te aplica. ¿Ok? Pero te voy a dejar lo que te aplica para que no te vayas con las manos vacías en esos puntos. So, sana doctrina para una conducta reverente, primero dice a sí mismo. Importante que recordemos lo que Pablo está diciendo aquí a Tito. Empieza diciendo a sí mismo. ¿A sí mismo qué? Está haciendo una clara referencia al verso anterior. Le da un mandato directo a los ancianos. Les dice, tienen que ser prudentes, tienen que ser sabios, sobrios, tienen que ser dignos, tienen que ser sanos, tienen que... Y después dice, de igual manera, eso es lo que significa a sí mismo. De igual manera, así como les dije a los ancianos, ahora les voy a decir a las ancianas. Y luego dice, las ancianas. Déjame clarificar eso también porque de igual forma, pues vivimos en una cultura donde no queremos que nos digan que somos más mayores de lo que somos y queremos siempre permanecer jóvenes y queremos siempre aparentar que estamos mejor de lo que estamos, ¿verdad? Hay veces en que eso se convierte un poco inevitable cuando usted, por ejemplo, yo me creo que tengo 25 años, pero después la espalda me acuerda de que no los tengo, ¿verdad? A veces quiero jugar baloncesto y recordar cuando tenía 18 y jugaba cuando tenía 18 y créanme, mi mente está ahí. Mi mente está intacta, sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero mi mente está allá y mis pies están por allá abajo. Me acuerda de que no, y hay que asumir ciertas realidades con nosotros. Cuando dice mujeres ancianas, específicamente está hablando de mujeres que ya han concluido con su etapa de crianza. ¿Ok? Y déjame clarificar eso, porque para algunas personas esa etapa no termina nunca. Debería terminar, el hombre y la mujer se unen, los dos serán una sola carne y
dejarán su madre y su padre. Bíblicamente tienen que haber una desconexión en la cual usted siempre va a estar pendiente, siempre los va a amar, siempre va a estar ahí, pero llega el momento de la adultez donde hay una cierta madurez, donde usted tiene que dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones. Estas mujeres que han criado hijos y que ya sus hijos son adultos y llevan sus vidas propias, a esas mujeres es que está haciendo referencia. Puede ser mujeres mayores de 60, como era más en la cultura de aquel tiempo, o de igual forma, mujeres que sean más maduras. ¿Ok? Again, mujeres mayores, siempre va a haber alguien que es menor que tú. So keep that in mind. Mantén eso en tu mente. Dice, deben ser reverentes en su conducta. Hace referencia a una manera de vivir santa o delante de Dios. Corandeo. Vivir delante de la presencia de Dios. Tanto ancianos como ancianas debemos vivir reconociendo que no hay nada que podamos esconder de la presencia de Dios. Es bien fácil verlo aquí. Aquí es más fácil cuando nos están viendo. Hermanos, es más fácil para usted cuando un ser humano le está viendo. Usted, vamos a ponerlo así, vamos al ejemplo más práctico. Cuando usted está manejando solo en su carro, usted hace ciertas cosas que no hace cuando hay alguien con usted al lado. ¿Cierto o falso? No estoy hablando de cosas, pero a lo mejor si le pica por aquí, usted se va a rascar sin ninguna inhibición, ¿verdad? Lo va a hacer porque no le interesa, pues está solo. Y si acaso alguien de afuera lo ve, no importa. ¿Por qué? Porque ellos no me conocen y es un carro y no van a saber quién soy, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan, pero cuando usted está con alguien, usted actúa un poco diferente. Hermanos, no se nos puede olvidar que vivimos, corandeo, vivimos delante de la presencia, delante del rostro de Dios cada segundo. El día en que tú te olvidas que Dios está ahí, a Dios no se le ha olvidado que tú estás ahí. Y es importante que nosotros mantengamos eso, que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Y aquí es que es importante el Evangelio. ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo con la forma en que yo me comporto en estas situaciones de vida donde no hay nadie más que Dios y yo? Mantengamos eso en mente. Hermanos, esto aplica a todos. Dice 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Después en Tito 2 dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos y prudentes. A los jóvenes, a Timoteo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Bueno, nuestra conducta es bien importante para nosotros reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es lo primero que aparece aquí, que las mujeres, las ancianas, y again, aplica a todos, a que seamos reverentes en nuestra conducta. Y luego da dos explicaciones o dos extremos de esta conducta reverente. Dice que no sean calumniadoras ni esclavas de mucho vino. No sean calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Lamentablemente, hermanos y hermanas, lamentablemente, si hacemos esa pregunta falsa de dar a escoger, ¿qué tú preferirías? ¿Ser esclavo del vino o ser calumniador? Digo pregunta falsa porque no es real. Pero lamentablemente a nadie le gustaría ser esclavo de algo. Porque sabe que si soy esclavizado a algo, mi vida va a estar. Lamentablemente todavía hay muchas personas que piensan que pueden ser calumniadores funcionales. Yo puedo calumniar, pero yo no estoy siendo dominado por el alcohol o por la droga o por esto o por lo otro. Pero no suelto la lengua.
Y por alguna razón pensamos que esto no es tan malo como aquellos que están visiblemente y externamente destruyendo su vida. Que tú ves claramente esa persona está destruyéndose ella misma. Pero yo estoy acá y yo no soy como esa persona, ¿verdad? Y llevamos a esos extremos y nos convertimos en calumniadores. Quiero clarificar algo aquí porque creo que es importante para que nosotros tengamos control y un poquito de más awareness, conciencia de cuando hablamos primero cosas falsas y cuando hablamos de los demás personas. Porque la palabra calumniadores que está aquí o calumniadoras que está aquí en el griego, la palabra que se utiliza es literalmente diabolos. Esta es la palabra que se utiliza para describir a Satanás mismo. Y cuando estamos hablando de alguien que no le da rienda suelta a la lengua y está todo el tiempo hablando y hablando de los demás y quemando a la gente y hablando chisme y hablando bochinche y hablando de los demás. Hermanos, eso es una actitud que es directamente relacionada con lo que Satanás hace, que es calumniar en todo momento. Él es el acusador. Digo esto porque tenemos que entender lo que la palabra nos está diciendo. Y muchas veces vemos personas destruyendo sus vidas y vemos otro grupo de personas simplemente señalando cómo las personas se destruyen la vida. Y a veces decimos, no, pues entonces hay que mantener un balance. ¿Balance de qué? ¿De ser a veces esclavo y a veces calumniador? No, nosotros no podemos ver las cosas como la cultura la ve. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios nos establece que las veamos. No calumniadores, no esclavos del vino, separándonos de esa ecuación, entonces vamos a enseñar lo bueno, lo que dice aquí al final del verso 3. Son mujeres, no sean calumniadoras, no sean esclavas a nada ni nadie más que a Cristo y enseñen lo bueno. Enseñen lo bueno. ¿Qué es exactamente eso de enseñar lo bueno? Quiero recalcar algo aquí con la misma palabra y lo voy a decir del apóstol Pablo. Antes de entrar ahí, con respecto a la lengua, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Usted se da cuenta que en el cristiano siempre hay esta dinámica de que sea de bendición para él, para que sean sanos en la fe, para que conozcan a Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito específico. No creas que las cosas sencillas de tu vida no tienen ninguna razón de ser. No, nada es vano cuando nosotros estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Porque con cada acción, por más pequeña que sea, estamos apuntando la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios puede cambiar la eternidad de una persona. No minimicemos estas cosas. Dice, que enseñen lo bueno. Cuando hablamos de lo bueno, se utiliza la misma palabra acerca de la salud, algo que es la sana doctrina. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar la sana doctrina. Lo cual nos lleva al segundo punto desde el 4 a la mitad del verso 5, una conducta reverente para enseñar a las más jóvenes. Si se dan cuenta, antes de poder enseñar, tenemos que tener ya en práctica lo que vamos a estar enseñando. No se crea que usted, ahí dice que las mujeres tienen que enseñar a las más jóvenes. Pues voy a agarrar a una más joven que yo y voy a empezar a enseñarle. No, aguántese ahí. Porque antes de enseñar, se le exhorta a usted a que esa conducta reverente que va a estar enseñando la tiene que estar viviendo. Por eso es que es bien importante que vayamos de la mano con las dos. Esto es un trabajo de equipo, esto no se logra solo. Es importante que entendamos eso. Dice, una conducta reverente para enseñar a las más jóvenes. Dice,
que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Vamos paso a paso. Primero, que enseñen a las jóvenes. Enseñar a alguien a vivir en sabiduría, a vivir con dominio propio sobre sus emociones, pasiones y deseos. Hermanos y hermanas, con enfoque a las hermanas, nuestras emociones son engañosas. Nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es engañoso. Y por cierta razón nosotros sabemos que somos pecadores hasta que nuestro corazón nos dice lo contrario. Y se nos olvida que somos pecadores cuando tenemos una opinión. Y cuando pensamos que, mira, fulano no me miró, no me saludó. Y no me saludó y ya el corazón empezó a trabajar. No me saludó porque de seguro está pensando esto y esto. Y ahí usted se crea una película en su mente que empieza a generar un poco de angustia, un poco de resentimiento de usted hacia esa persona. Y la persona ni idea sabe lo que usted está pensando. La persona simplemente a lo mejor tenía hambre y se dejó llevar por su estómago y se fue a comer y no te vio. Y ya. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros no podemos permitir que nuestras emociones sean las que dicten nuestras relaciones. Porque nosotros somos pecadores y usted es pecador, yo soy pecador y somos la combinación de dos pecadores que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero mientras tanto Dios nos ha dejado este campo de práctica para que nosotros pongamos a un lado nuestras preferencias y aprendamos a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a saludarnos los unos a los otros, a que nosotros crezcamos en Cristo. Porque mientras nosotros crecemos en Cristo, ¿saben qué somos, hermanos? Somos luz. Para que las personas que no conocen de Cristo puedan ver la manera en que tú y yo nos relacionamos y entiendan que la razón por la cual nosotros estamos unidos no es porque hablamos español, no es porque somos hispanos, no es porque venimos del mismo sitio, porque nos gustan los tacos o las baleadas, no. Es porque nos ha unido Cristo mismo. En su misericordia el Señor le plació salvarnos, darnos vida y meternos como parte de la familia de Él. Wow. Tenemos un mismo Padre. Somos hermanos en Cristo. Por eso es que nos decimos que somos hermanos en Cristo. Hermano, ¿cómo está? Hace poco entré a una, bueno, donde estaba repartiendo las tarjetas de invitación de la iglesia. Y me salió esta persona. Y dije, lo voy a invitar, tengo una invitación aquí. Y fue como una dinámica del medio oeste, donde estamos los dos así. Nos encontramos de frente, yo no conozco a la persona. De momento yo hago la invitación de la iglesia. Y mis palabras, sin pensarlas, yo le dije, hermano, Dios te bendiga, te invito a la iglesia. Y él me hizo así. Yo no quiero eso, yo no soy de aquí, no me interesa. Y dije, wow. Entonces me quedé pensando, yo le dije, hermano, pero si él va a conocer a Cristo, todavía no lo conoce, todavía no es mi hermano, ¿verdad? Todavía no es mi hermano. Pero a veces a nosotros se nos olvida de que hay una diferencia, no todo el mundo que dice Señor, Señor va a ir al reino de los cielos. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios y la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia de dar a conocer a Cristo en este lugar, en esta área donde Él nos ha puesto. Y a veces nos van a recibir con brazos abiertos. Me deleito y es un gozo cuando alguien dice, los encontré
y llegamos a la iglesia y qué bueno, gloria a Dios, siga predicando, pastor, pero eso no pasa muy a menudo. No es muy seguido que llegan ese tipo de personas, pero Dios se encarga de seguir añadiendo los que han de ser salvos. Nosotros nos encargamos de seguir predicando a Cristo y de seguir viviendo a Cristo sobre todas las cosas. So, las mujeres enseñen a las más jóvenes, las jóvenes o más jóvenes que tú. Nota importante, no perdamos de vista el contexto amplio de estos versos. Una iglesia sana y una vida sana se compone de creyentes verdaderos que están comprometidos al Señor y los unos con los otros. Dicho compromiso es intercultural e intergeneracional. Usted necesita a alguien mayor que usted en su vida. A las mayores, usted necesita a alguien menor que usted en su vida. Usted necesita a alguien bien menor. Usted necesita el gozo de las niñas que se pasan corriendo de arriba y para abajo por aquí. Y usted necesita la energía que tienen las jóvenes que también se pasan compartiendo en este lugar. Usted necesita esas jóvenes que están en high school. Usted necesita esas jóvenes que están en college. Usted necesita de esos profesionales jóvenes también. Y todos los jóvenes, usted necesita personas que hayan vivido ya. Esta guerra de millennials, los millennials son así, estos son así, y esa como que guerra que hay, como que esta generación es mejor que la tuya. No, esta generación es igual de pecadora que la tuya. Yo estoy en una generación diferente a la tuya a lo mejor, pero tenemos 2 generaciones o 3 generaciones o 4 generaciones aquí representadas que todas están empate en el área de la pecaminosidad. Entonces, si estamos todos en el mismo barco en la pecaminosidad, vamos a caminar juntos. Porque como tú has podido manejar a Cristo y crecer en Cristo por tu experiencia, yo necesito saber eso y yo necesito caminar contigo. No creas que puedes vivir la vida cristiana solo. No puedes, no puedes. Dice, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Esta característica específica va a ser para las mujeres. Aquí es donde los hombres podemos decir NA. Porque a los hombres no les es encomendado que amen a sus maridos. ¿Ok? No, esta parte es específica a la mujer. Ahora, los maridos, a usted se le encomendó algo más. No simplemente que ame a su esposa, que ame a sus maridos, dice que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Lo que usted tiene en sus manos es mucho más grande, es mucho más complicado, ¿ok? Y depende totalmente del Señor. Lo que tienen las mujeres en sus manos también es inmensamente complicado y totalmente imposible de hacerlo fuera del Señor. Vivimos en una cultura que es intolerable este mensaje que estamos hablando el día de hoy, donde se habla de mucho poder de la mujer, de mucha liberación de la mujer, pero lo que realmente están pidiendo es liberación de lo que Dios ha dicho. Y todo aquel que trate de vivir una vida apartado y en contra de Dios va a encontrar una esclavitud más profunda en vez de libertad. Es una aparente libertad que trae esclavitud más profunda en el pecado, en la cual Dios simplemente suelta como parte de su ira y suelta a las personas en su propia maldad. Nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Importante que nosotros entendamos, hermanos y hermanas, lo que está diciendo aquí, a que las mujeres sean prudentes, sean puras, sean hacendosas en el hogar. Estas cualidades, volvemos, aplican a todo el mundo. Estas sí aplican a todo el mundo. Ser prudente es lo mismo que se le dijo a los ancianos en el verso 2. A que sean, que controlen sus emociones, a que controlen sus pasiones, que sean puros, que sean santos. Esto va para todos, específicamente aquí a la mujer. ¿Cómo usted maneja sus emociones en el sentido de qué es lo que le entretiene a usted? ¿Qué es lo que usted utiliza para entretenerse? Esto es bien importante porque esto tiene que ver con nuestra santidad. Mantengámonos puros en todas las áreas.
en todas las áreas. Y después dice, hacendosas en el hogar. Esto significa que sean diligentes, no ociosas, que trabajen en el hogar. Y es un punto importante que quiero resaltar porque muchas personas dicen la mujer tiene que quedarse en la casa y tiene que mapear, limpiar y hacer los trastes y hacer lo que el marido diga. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La palabra del Señor, si usted le presta atención a lo que se leyó hace un rato en Proverbios 31, destaca la alta actividad de la mujer en muchas áreas. Habla de los negocios de la mujer, habla del trabajo de la mujer, habla de la cosecha que la mujer estaba llevando a cabo, pero todo lo que hacía la mujer, escúcheme bien, todo lo que hacía la mujer lo tenía con algo en mente y era el bienestar de su hogar. En otras palabras, todo lo que la mujer va a estar haciendo es para el bienestar de su hogar. Esa es la meta principal. La meta principal que ha puesto las Escrituras, Dios mismo, en el orden perfecto de Dios, es que la mujer ponga su enfoque en su esposo, en los hijos, en el hogar. ¿Significa que no puede trabajar? No, eso no es lo que está diciendo. Las mujeres han trabajado en todas las épocas de la historia. Siempre han sido trabajadoras. Siempre. Es bien difícil, o por lo menos en el contexto inmediato mío, yo decirle a mi esposa, siéntate y no hagas nada. No, al ratito va a estar haciendo algo. Porque es parte de su naturaleza de hacer cosas. Y son extremadamente productivas. Ahora, el enfoque que tienen es el hogar, es el bienestar del hogar. La mujer sabia edifica su casa. Y esto es importante entenderlo porque es contrario al mensaje que nos da la cultura. La cultura está diciendo que los hijos te impiden lograr tus metas. El matrimonio es lo que va a detener que tú puedas alcanzar todos los sueños. Este es el mensaje que se está dando una y otra vez. Estamos siendo bombardeados por el mismo. Y estamos siendo influenciados por el mismo sin darnos cuenta. Uy, vas a tener otro hijo, uy, no tengas más hijos. ¿Usted se da cuenta que cosas como esas las decimos nosotros como cristianos? Estamos repitiendo lo que el mundo está diciendo. Tengamos claro lo que el Señor está estableciendo aquí. El hijo no va a impedir que tú alcances el propósito principal para tu vida. El mundo quiere que tú entiendas que el propósito principal para el cual tú fuiste creado es que seas tú misma y que alcances dinero y que alcances poder y que alcances influencia. Si se da cuenta, todas las movidas y movimientos que hay el día de hoy son para que la mujer alcance igualdad. ¿Igualdad en qué? En dinero, en posición, en poder, en influencia. Cuando se resaltan las mujeres en el mundo, se resaltan mujeres que han alcanzado dinero, fama, poder, influencia. No se resalta a esas mujeres que han dedicado su vida para la crianza de sus hijos y que sus hijos han alcanzado grandes cosas debido a la enseñanza que ellos dieron. Lo que Dios le ha entregado en sus manos, mujeres, es algo glorioso. De que la crianza de sus hijos sea algo para la gloria de Dios. Y hermanos y hermanas específicamente, no es únicamente tener hijos. No te va a definir tener hijos. Estaba leyendo un libro, el cual se los recomiendo a todos ustedes, especialmente a las mujeres. Un libro escrito por se llama ella Nancy DeMoss, de otro apellido bien raro. Nancy DeMoss. Ella escribe un libro que se llama Adornadas y en este libro ella expone cómo ella ha dado su vida completamente al ministerio, a servir a Dios, y ella se vino a casar a los casi 60 años. Ella no tuvo hijos y es una persona completamente dada al ministerio, dada a Cristo. ¿Por qué? Porque la razón por la cual la mujer edifica su casa es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado la bendición de tener hijos, críalos para la gloria de Dios. Sé de influencia para ellos, para la gloria de Dios. Ama a su esposo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria. Vamos a seguir avanzando con esto. Después dice,
Amables, sujetas a sus maridos. Hace varias semanas predicamos de Primera de Pedro, capítulo 3, donde hablamos del término de la sumisión. La sumisión es un término que ha sido distorsionado hoy día, pero quiero recordarles que es la forma en que Cristo obró, es la forma en que Cristo obra. Él se somete al Padre. Y cuando nosotros estamos en sumisión, mujer, cuando tú estás en sumisión a tu esposo, no es porque tu esposo se lo merezca, es porque estás imitando a Cristo. So, cuando estamos hablando de la sumisión, es imitar a Cristo, a que nosotros adornemos el mensaje de Cristo con las cosas específicas que Dios nos ha puesto en su palabra. Ahora, más práctico, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Mujer, ¿cómo usted puede enseñar a las más jóvenes? ¿Cómo usted puede mostrarles que amen a sus maridos, que amen a sus esposos, a que sean prudentes, a que sean puras, hacendosas en el hogar, amables y sujetas a sus maridos? ¿Cómo? Hay una forma de hacerlo. Abriendo sus vidas. Abriendo sus vidas. Cuando la palabra nos enseña, lo que el cristiano hace, lo que la iglesia hace, es abrir sus vidas. Es invitar a alguien a su casa y caminar con ella, permitir que esa persona vea cómo usted vive. Usted quiere enseñarle a alguien cómo se ama al esposo, pues invite a esa persona que vea cómo usted ama a su esposo. ¿Cómo eso sucede? Con el tiempo, con relaciones, poco a poco, conociéndose. Vamos a comer, vamos a compartir. Algo bien interesante que escuché esta semana, muchas veces invitamos personas a la casa a comer y le decimos, ven a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde la comida está hecha, servida, vente, vamos a comer y compartimos mientras estamos comiendo. Pero ¿por qué no invitamos a las personas a comer y cuando lleguen están todos los ingredientes ahí y decirle, ayúdame a cocinar? Vamos a interactuar juntas y vamos a compartir este tiempo preparando esta comida. Y vamos a interactuar, vamos a mostrarnos como realmente somos. Esa dinámica de que tengo que aparentar y déjame tener la casa perfecta para entonces invitar a alguien, por eso que nunca invitamos a alguien porque nunca la tenemos de manera perfecta. No, invite a alguien que cuando llegue le ayude a doblar la ropa, que le ayude a hacer las cosas que están en el hogar. No lo use de abuso para que los hermanos visítenme para... Pero lo que quiero decir, hermano, es que nosotros tengamos esta dinámica en la cual nosotros permitamos a las personas tener acceso a nuestra vida, a quien realmente somos. Segunda de Corintios 3 dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esto aplica a todos. Pablo era bien conectado con Tito, con Timoteo. En la iglesia había acceso a las personas. El discipulado es acceso a tu vida. Enseñar la sana doctrina permitiendo acceso a tu vida. En el libro de Hechos capítulo 2 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Ahí que está la clave, hermanos. Vamos a abrir nuestra vida. Vamos a abrirnos los unos a los otros. Reconocer que no somos perfectos, que hay un solo perfecto y ese es el Señor. Somos pecadores, pero somos salvos por su gracia. Vamos a manifestar nuestra vida de esa forma. Por último, una feminidad bíblica que adorne el Evangelio, al final del verso 5 dice, estas cosas se van a estar llevando a cabo en la vida de la mujer con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada.
A veces decimos, pero es que, ¿cómo es que yo voy a actuar de esta forma con fulano o con fulana? Mira lo que me hicieron, mira lo que está sucediendo. Esto que el Señor nos manda a hacer no depende de lo que las personas hagan, depende de lo que Cristo hizo. Esto no tiene condiciones a otras personas, ya la condición fue cumplida en Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros somos salvos, usted entienda esto, si usted es salvo, usted ha sido removido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es para darle gloria al Señor. Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios nos ha dado el glorioso evangelio de Jesucristo para que lo compartamos con otras personas. ¿Y cómo es que lo vamos a poner en práctica? La iglesia local. Abriéndonos los unos a los otros, compartiendo los unos a los otros, perdonándonos porque nos vamos a fallar. Si usted pretende empezar a tener alguna relación con alguien que no le vaya a fallar, lamentablemente va a tener que vivir en una cueva. No, nos vamos a fallar de vez en cuando, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da remordimiento y nos da convicción de pecado y perdóname, hermano, porque te hablé de una forma que no debía hacerlo. Y entonces ahí estamos creciendo como hermanos y hermanas en Cristo. La feminidad bíblica es una feminidad que adorna el evangelio, mujer, que tu vida en todas las áreas exprese la gloria del evangelio de Cristo. Que con tu vida no haya forma de decir, eso que cree esa persona no es porque mira cómo vive, mira cómo se expresa, mira cómo se maneja. No. Yo te exhorto a que tú te conectes con otras personas, que tú mires alrededor y tú empieces a hacer relaciones dentro del cuerpo de personas que quieran crecer en Cristo para que Cristo crezca en ti también. Esto no está aquí por lujo o simplemente para llenar las páginas de la Biblia. Esto está aquí para que lo pongamos en práctica. Hermano, vive, hermana, vive de manera tal que tu conducta enseñe a Cristo. Nuestra forma de vivir apunta a Cristo o blasfema a Cristo. Esto tiene implicaciones eternas y que con nuestra vida nosotros podamos mostrarle al mundo que vivimos corandeo delante de la presencia de Dios. Pongámonos de pie. Voy a leer algunas indicaciones específicamente a las mujeres. La manera de pensar, la manera de vivir de una mujer cristiana bíblicamente, sabe que todo el poder le pertenece a Dios. Tiene a Cristo como el centro de su vida. Desea conocer y seguir las enseñanzas de Dios, sabe escuchar y agradecer el sabio consejo. Una mujer verdadera, bíblica, confía en el Señor, no en ella misma. Se enfoca en amar a Cristo y en amar a los demás. Anhela que el Señor sea conocida por todos. Desea mostrarle al mundo el amor de Dios y anhela que lo valoren a Él más que en todo. Se gloría en Cristo, no en ella misma. Sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y desea vivir en pureza. Una mujer verdadera desea hacer la voluntad del Señor, tiene dominio propio y prudencia. Atesora la palabra de Dios. Su meta es Cristo, menguar para que Él crezca. Se enfoca en disfrutar y amar a Cristo, a los demás, la palabra y lo eterno. Tiene libertad en Cristo y solo teme a Dios. Busca dar gloria a Dios en todo lo que hace y en todo lo que dice. Sabe que su vida le pertenece al Señor. Cree completamente y descansa en la soberanía de Dios y encuentra su contentamiento y gozo en Cristo y en cualquiera que sea su situación. Hermanas, profundicemos en la palabra. Busca a alguien menor que tú y enséñale a Cristo con tu vida.
Las que son menores, busquen a alguien mayores que ustedes para que le enseñen a Cristo. Y lo que hemos dicho nos aplica a todos, hermanos. Vengamos al Señor en arrepentimiento y fe, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que somos pecadores, reconociendo de que solamente en Cristo podemos ser salvos. Él ha provisto el sacrificio. Ese sacrificio se entregó a sí mismo, murió, resucitó y nos llama a que vengamos a Él. No una vez, sino todos los días, cada momento de nuestra vida, para que vivamos para su gloria. Oramos. Padre Santo y bueno, te doy gracias por tu palabra, gracias por recordarnos tu grandeza. Gracias por mostrarnos, Señor, la sana doctrina en la feminidad bíblica. Ayúdanos a ponerla en práctica, que podamos seguir hablando y profundizando en estas enseñanzas que tú nos has dado. Te pido, Señor amado, que nos dirijas en la semana, que podamos alumbrar con tu luz y que podamos poner en práctica lo que tú nos has dejado en este día. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.